Pues muy buenas noches, amados. Espero que cada uno se encuentre muy bien. Sean bienvenidos en esta noche, los que presenciamos esta reunión y los que nos ven a través de la transmisión, de igual forma, sean muy bienvenidos. El día de hoy voy a tocar un tema que le he denominado El Día del Señor Vendrá. Y para todo esto me gustaría que podamos ir al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, y me voy a basar en mi enseñanza en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Bien, vamos a orar antes que nada y comenzamos. Padre, te queremos dar gracias en esta noche, Jesús. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de exponer tu palabra, de compartirla, Señor. Muchas gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Tú inicias una obra siempre en un corazón, en una vida, Señor. Padre, y tú la terminas también, Jesús. Yo te ruego que tú puedas terminar la obra en cada uno, Señor, y que también, Señor, tu palabra sea expuesta de tal manera que sea tu voluntad, Señor. Padre, que seas tú en mi boca, en las palabras que voy a comentar, en las palabras que voy a decir, Señor, y que sea tu Espíritu Santo en cada una de las personas que están aquí, inclusive a los que nos oyen a través de la transmisión, Señor. Padre, te damos gracias, Jesús, ilumínanos con tu palabra, Señor. Padre, que sea claro, que sea conciso, Señor, que sea legible por sobre toda cosa y entendible, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, quiero informarte primeramente que estamos viviendo en los tiempos postreros, estamos viviendo en los tiempos en los cuales no ha habido tanta maldad en el mundo como la hay ahora. Sí, hubo muchas guerras en los tiempos antiguos, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hubieron muchísimas catástrofes también, etcétera, etcétera. Hubo muchísimas cosas, pero en nuestros tiempos no ha habido tanta maldad como las hay hoy en día. Ya no hay quien haga lo bueno, tanto niños, gente de pequeña edad, hasta más grandes, están prácticamente llenos de maldad. Llenos de maldad, no hay misericordia, no hace misericordia. Al contrario, buscan cada cosa para hacer lo malo delante de Dios. Y entonces en el versículo 1 del capítulo 3 de Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza, de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Voy a tocar punto por punto y vamos a ver algunas evidencias realmente de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en todo este acontecimiento, o sea, todo lo que ha estado pasando en nuestro siglo y lo que ha estado pasando alrededor del mundo. Primero, en el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ya había una carta anterior, dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El limpio entendimiento es que hagas conciencia, que puedas comprender realmente las cosas que están sucediendo a través del mundo, para que tú puedas tener, aparte de esa conciencia, sabiduría de cómo llevar las cosas y la comprensión de cómo llenarte de Jesús, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Primero dice lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Han habido burladores en nuestros tiempos? Muchísimos. Entre todos estos, en Brasil se levantó un desfile de carnaval hace algunos años atrás. Se había levantado un desfile de carnaval en Brasil, donde todos estos andaban con sus carros y por sobre toda cosa un movimiento LGTB también de la misma forma ponen a un Jesús crucificado haciendo cosas perversas, burlándose de la santidad de Dios, burlándose de lo que Jesús vino a hacer en el mundo para que tú puedas tener salvación, para que tú puedas tener perdón de tus pecados. Esta gente se burlaba de Dios, sí, se burlan de Dios. Y no solo ellos, hay muchísimas personas también que yo he conocido que simplemente dicen, bueno, ¿y cuándo ha venido Jesús? ¿Tú crees que Dios va a venir y va a hacer un milagro así de la nada? Realmente cuando nosotros estamos necesitados, amados, no falta la persona que venga y diga, ¿por qué tú no te levantas? ¿Tú en qué Dios confías? ¿Crees que Dios va a venir y va a hacer los milagros que tú necesitas? Levántate, no sé para qué crees y para qué confías en Dios. Esta gente burladora anda según sus propias concupiscencias, los que le dicta el corazón, lo que le dicta el alma, lo que le dicta la mente, haciendo lo que ellos quieran hacer, haciendo lo que bien les parece la gana o lo que bien les da la gana hacer. Estas personas viven de esta manera. Y hay muchísimas. Gente inclusive que ha estado dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se apartan de la iglesia y van a hacer otras cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, caen en pecado, son irreverentes ante la palabra de Dios, no se arrepienten y aún así dicen que son cristianos. Gente engañada, haciendo sus propias concupiscencias, viviendo en fornicación, conociendo la palabra de Dios, viviendo en adulterio, conociendo la palabra de Dios y no arreglando su vida, conociendo la palabra de Dios, viviendo en mentira, conociendo la palabra de Dios. Esta gente se burla de frente a Dios en su propia cara, diciéndole realmente: Dios, tú no existes, tú no estás, y por eso puedo hacer lo que yo quiera y por eso puedo andar de acuerdo a lo que yo quiera. Inclusive estas mismas personas son llenas de un espíritu de engaño para hacer cosas que no convienen a los santos. Son llenos de un espíritu de engaño. Dicen que están bien, pero al final cuando tú ves los frutos, no hay un fruto digno de arrepentimiento. Y estas mismas personas hacen tropezar a muchísimas personas dentro de una congregación por su mal ejemplo. Y amado, tú lo que debes hacer es poner la mirada en Jesús, poner la mirada en Cristo y caminar constantemente.
caminar derecho, buscar las Escrituras, buscar la palabra de Dios, buscar el ejemplo de las Escrituras, sabiduría de lo alto, porque si tú te pones a ver a todas estas personas, vas a caer. ¿Por qué? Porque algunas de ellas parecen que están bien delante de Dios, porque algunas de ellas hacen las mismas actividades que una persona que es cristiana, hace las mismas obras o las mismas cosas que una persona que es cristiana, pero su vida está llena de pecado, su vida está llena de tanto mal, está viviendo en un engaño constante. Estas personas son burladores, andando de acuerdo a sus propias concupiscencias. La concupiscencia significa que algo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. Como a mí se me dé la gana, a mí se me dé la gana. Como yo quiera hacerlo, como yo quiera hacerlo. Si una persona, como dice las Escrituras, es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, es tentado de acuerdo a sus propios deseos. Estas personas andan de acuerdo a sus propios deseos, mas no de acuerdo a la ley de Dios. Estos burladores lo hacen de cara a Dios, andando según sus propios deseos, diciendo yo soy cristiano, pero entonces ves los frutos que no son cristianos, viven de manera engañada y diciendo ¿dónde está la promesa? En el versículo 4 y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas personas ya no tienen fe. ¿En qué? En la venida de Cristo. Ya pierden la fe en la venida de Jesús, pierden la fe en el Señor, porque entonces dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No que iba a venir Jesús? Desde hace muchísimo tiempo, 2025 años que se está diciendo que iba a venir Dios, que iba a regresar Jesús, que iba a venir su segunda venida y hasta ahora no ha llegado. Estas personas andan de acuerdo a sus propios deseos diciendo, pues yo era cristiano, yo me convertí, yo era así como tú. Pero para religiones, pues hay muchas. Prefiero andar de acuerdo, disfrutando la vida. Estas personas niegan que realmente hay un Jesús. Porque desde el día que los padres durmieron, o sea, desde el día que los padres, nuestros antepasados, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como todos estos que esperaban la promesa y murieron, el cristiano, déjame decirte que el cristiano no muere, el cristiano duerme. Y estas personas, dice que durmieron, todas las cosas permanecen así como están. ¿Dónde ha venido la promesa del advenimiento? Y esto también se aplica a gente que es judía. Hace poco llegó una persona que vive en el judaísmo, supuestamente, y esas personas no creen en Jesús. No creen que Jesús vino al mundo a dar su vida por la humanidad, por los pecadores, a derramar su vida, a derramar su sangre para perdón de pecados. No creen en el Espíritu Santo, no creen que el Espíritu Santo te puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. No creen, ellos más bien creen en una fuerza. Esta persona se acerca y empieza a decir, no existe Espíritu Santo. Es más, Jesús, el que ustedes dicen, es gente de los griegos. Está enlazado Jesús al Dios de los griegos, que es Zeus, y empieza con todo esto esta persona y empieza a recitarnos toda una carta así completa de conocimiento griego, judaísmo. Y entonces a lo que se hace la pregunta, entonces no hay esperanza para ti. O sea, sí hay esperanza. Entonces, ¿por qué dices que no vino Jesús? Todas estas personas niegan y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Para ellos Jesús no ha llegado, su Redentor y su Salvador no ha llegado. Para los judíos, algunos que no son cristianos, para ellos, la mayoría, los ortodoxos, no creen que Jesús ha llegado a la salvación del mundo, a la salvación de tu vida, de tu alma. Y ellos no lo creen. Y siempre están constantemente, bueno, ¿y cuándo va a venir? Y precisamente lo que se hablaba la semana pasada, ellos todavía viven en esa ley y en esos sacrificios ceremoniales en los cuales todavía siguen esperando al Redentor, cuando el Redentor ya vino a dar su vida hace 2025 años. Falta que tú le creas y que realmente entregues tu vida a Cristo.
Y entonces dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, no lo hacen inconscientes, no lo hacen porque, no, es que yo no entiendo, lo hacen voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. Estas personas ignoran voluntariamente, como cualquier otra persona allá afuera que niega la existencia de Dios, como muchos que llegan a una congregación, como muchos que son invitados, como muchos que se sientan a escuchar la palabra de Dios y al final, después de una palabra, se van y dicen, no hay Dios. Niegan al Espíritu Santo. Estos ignoran voluntariamente. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos de igual forma, como te decía, muchos de ellos que estuvieron dentro de una congregación salen y voluntariamente de su vida echan a perder su vida, se van al mundo. Nosotros le conocemos como una gente impía que tuvo conocimiento de Dios, se perdió, decidió irse al mundo, decidió hacer las cosas del mundo, decidió echar a perder su vida en el mundo, vivir en adulterios, fornicaciones, pasiones del mundo y negar a Cristo completamente. No valoraron el sacrificio de Jesús, no valoraron su sangre, porque fue emocional una conversión, fue emocional algo, lloraron en la reunión, lloraron y estuvieron allí, pero al final de todo dijeron, no quiero nada con Cristo, se van, se apartan y tú los puedes ver quizá caminando allá, dando mal testimonio. Estas personas son impías y esto está hablando de gente impía, así como también está hablando de gente que ignora voluntariamente que Dios vino a dar su vida y entonces dicen, yo no quiero nada con Dios. Para mí no hay Dios. Yo puedo escuchar 20, 30 años y no quiero nada con Dios. De manera voluntaria estas personas dicen todo esto. Quizá no lo expresan con sus palabras, pero dentro de su corazón, sus hechos y su vida lo puedes ver. Hacen lo mismo con cristiano, obran de la misma manera con cristiano, pero su corazón está lejos de Cristo. Aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4 evidencias de los postreros días. Y dice entonces, por lo cual el mundo, en el versículo 6, de entonces pereció anegado en agua. Y en el versículo 7 dice lo siguiente, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Yo quiero hacerte una pregunta entonces, porque ahí en el versículo 6 viene un punto y viene una coma. ¿Puedes poner el versículo 6, por favor? Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Estamos hablando del tiempo de Noé, cuando el mundo pereció en agua en ese entonces y cuando en ese momento hubo un diluvio. Estamos hablando de ese tiempo cuando Noé en el arca estuvo más de 100 años construyendo un arca, predicando la palabra de Dios y diciéndole va a haber un diluvio y Dios va a destruir la humanidad y Dios va a hacer su obra y tienen que arrepentirse porque lo que dice Dios siempre es cierto y siempre es verdad. Y en ese punto y esa coma gramatical está haciendo una separación, una pausa para que comience lo siguiente. Entonces dice el versículo 7 que después de que todo esto suceda, de aquellas personas que andan burlándose, de aquellas personas que andan según sus propias concupiscencias, de estas personas que dicen ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, de estas personas que ignoran voluntariamente la palabra de Dios y la salvación, se hace un punto y una coma y dice entonces, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y yo te quiero hacer una pregunta, amado. ¿Cuánto tiempo falta entonces para que Dios cumpla esta palabra, que los cielos y la tierra que existen ahora van a perecer en fuego? Si solamente un punto y una coma está haciendo una separación tan grande entre la misericordia de Dios y la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo falta para que todo esto se cumpla? Un punto y una coma, amados, a veces son 2 suspiros de una separación. Y comienza otra vez. Pero los cielos y la tierra que existen entonces, dice, y cuando esto se cumpla, amado, todo ojo lo verá, y todo ojo va a ver a Jesús descendiendo desde el cielo, abriéndose los cielos para que entonces venga el día del juicio final, para que todo venga de acuerdo a lo establecido en las profecías, de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios, que son reservados por su misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El infierno, amado, no se hizo para el hombre, se hizo para Satanás y sus ángeles, y se hizo para Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Y cuando una persona experimenta la salvación de Dios, solamente existen 2 reinos. Existe el reino de Satanás y el reino de los cielos. Automáticamente, cuando una persona decide entregar su vida a Cristo, se convierte en enemigo de Satanás. Y cuando una persona decide aventarse al mundo, se vuelve enemigo de Cristo. Y entonces es allá la palabra cuando dice que el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y entonces estas personas que están reservadas para el mismo infierno en el día del juicio, que te repito, el infierno no se hizo para el hombre. Dios tenía un propósito grande para el hombre, hacer una nación, un mundo santo, para que pudiese tener parte con Dios. El huerto del Edén se hizo especialmente para el hombre, donde todo, absolutamente todo era una maravilla. Era algo maravilloso. El hombre cae en pecado, es echado del huerto del Edén. Y entonces allá empieza a decidir si realmente quería seguir a Dios o no quería seguir a Dios. Dios hace un plan de salvación, viene a dar su vida, y entonces Jesús fue la persona que dijo y habló más del infierno que del cielo. Y eso lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Habló más del infierno, porque alguien que te ama te va a decir la verdad. Alguien que te ama te va a decir a dónde te vas a ir. Alguien que te ama te va a decir, te vas a perder. Necesitas salvación. Alguien que te ama también te va a dejar un instructivo y te va a decir cómo caminar. Y te va a decir qué cosas van a suceder antes de la redención del mundo. Antes de que seas tomado y te vayas al cielo, te va a decir, ¿sabes qué? Antes de todos estos acontecimientos va a existir todas estas personas y tú debes cuidarte. Alguien que te ama te va a decir la verdad. Y entonces en el versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Puedes poner el versículo 6 por favor otra vez? Dice en el versículo 8, déjalo ya en el versículo 6, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ese punto y esa coma, mi amado hermano, está representando que
1000 años o un día. Que Dios tenga misericordia de nosotros es otra cosa. Esa pequeña separación que hace todo esto para que todo lo demás se cumpla, amado, es nada. Es nada. Es nada. Me gustaría que vayamos al libro de Lucas. Capítulo 4. Dice: versículo 16 dice lo siguiente. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 18. Dice entonces: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, dice, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Punto y coma. Ahí nos vamos a quedar. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se ha levantado Jesús para dar buenas nuevas a los pobres? A los pobres en conocimiento, a los que no tenían la oportunidad de tomar las escrituras, a los que no tenían oportunidad de saber las profecías, a los pobres en conocimiento. ¿Ha venido a dar las buenas nuevas a los pobres? Ha venido. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Jesús ha venido a sanar a los quebrantados de corazón? A ponerles una bendita a aquellos que están quebrantados de corazón, a sanar esos corazones rotos por el mundo, por un familiar, por familiares, por comentarios. ¿Ha venido Jesús? Ha venido a pregonar libertad a los cautivos. ¿Vino a pregonar libertad a los cautivos? ¿Vino a decirles entonces que todos serían libres? ¿El que creyera en el Señor Jesucristo, iba a ser libre? ¿Y que de su interior iba a correr ríos de agua viva? ¿Ha venido? Sí, ha venido. ¿Vino a dar vista a los ciegos? Aquellas personas que vivían en engaño y en pecado, que viven en engaño, que creyendo que todas las cosas que hacen están bien, cuando de su testimonio está totalmente mal. ¿Ha venido Jesús a dar vista a los ciegos? Ha venido. Y entonces dice: a poner en libertad a los oprimidos. Ha venido a poner en libertad a los oprimidos, aquellas personas que de su propia voluntad no podían hacerla. O sea, que no podían hacer su propia voluntad porque eran gobernados por demonios, eran gobernados por su rencor, eran gobernados por su amargura, eran gobernados por sus propias concupiscencias. ¿Vino a poner en libertad a estos oprimidos? Sí vino. Ese punto y una coma
hace una separación, mi amado hermano, al siguiente versículo, que es a predicar el año agradable del Señor, que es el versículo 19, dice, ¿puedes poner el versículo 19 que dice lo siguiente? A predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, ¿cuál crees que es esto? El año agradable del Señor es el día donde se acaba todo. El día cuando todas las naciones, cuando todo será deshecho, cuando absolutamente ya todos entren al reino de Dios, en ese momento todos los cristianos, todos los santos, todos los que fueron vistos bien y dignos delante de Dios sin mancha, puros, con sus vestiduras limpias, ese año agradable del Señor, ese día en el cual todo se acaba, ese es el momento cuando todos estaremos en la gloria. Si tú te fijas nuevamente en el versículo 18 de Lucas, entonces, en el versículo 18 dice, a poner en libertad a los oprimidos, nuevamente ese punto y esa coma hace la separación en toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo falta entonces para el año agradable del Señor? ¿Cuánto tiempo falta entonces para que se cumpla todo esto? Regresamos entonces a la segunda carta de Pedro, en el versículo, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6 entonces, donde dice lo siguiente: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, punto y coma, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, porque para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, que es nada para Él. Yo te quiero hacer una pregunta, amado. ¿Qué es lo que a ti te falta entonces para ser una persona salva? Quizás solamente a ti te está esperando Dios para poder venir. Quizás solo a ti te está esperando Dios para que puedas arrepentirte y pueda venir, porque tiene misericordia de ti. ¿No te has puesto a pensar eso? Quizá es a ti el que te está llamando y te está diciendo: hijo mío, arrepiéntete, no quiero que perezcas. Pero ¿de qué manera le vas a responder tú? Versículo 9 dice: entonces el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. La tardanza, va a tardar que venga Jesús. Quizás solo te está esperando a ti, amado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios no es que ninguno perezca en este mundo, es que tanto como tú, como los que están allá afuera, como los que están en la esquina, como los que están en la calle, como los que están en Playa del Carmen, en Cancún, Cancún o cualquier otra ciudad en el mundo, se arrepientan y busquen al Señor, que procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. No quiere que ninguno perezca. Entonces, ¿por qué tú sí quieres perecer? Entonces, ¿por qué tú sí te quieres ir al infierno? Si la voluntad de Dios no es que te vayas al infierno. La voluntad de Dios es que procedas al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. En el versículo 10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si alguien supiese
¿Cuándo va a llegar el ladrón a su casa? Te aseguro que cerrarías todas tus puertas, cerrarías todo, pero no sabes cuándo va a venir ese día. El cual, nuevamente, un punto y una coma que separa, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No va a quedar nada de este mundo. La gente se está preparando para irse a otras galaxias, a otros mundos, a otros planetas, a Marte, a la Luna, a vivir y a ponerse allí. Pero ¿tú qué crees? No va a existir nada. Todo va a ser quemado. No hay esperanza para el impío y el pecador. No hay esperanza para aquellos que hacen maldad. Solo hay esperanza para aquellos que fueron cristianos, para aquellos que vivieron en una manera pura y santa delante de Dios, para aquellos que fueron hallados dignos de entrar en el cielo y en la tierra prometida. No va a haber esperanza para el impío y el pecador, ni por más que se esfuercen. Y decía Jesús que allá será el lloro y el crujir de dientes, porque todo, amado hermano, será quemado. Todos aquellos que están preparando sus ciudades en los montes, huyendo a los montes para el día del juicio, ¿qué crees? Les van a querer decir a los montes: ven sobre mí, y no van a poder, porque todo va a ser quemado. Todo va a ser quemado. Tu amiguito, tu amiguita, tu hermano, tu hermana que te llevaba a hacer cosas pecaminosas, tus tíos, tus familiares, absolutamente todos, por el cual lloraste, ya no van a estar. Tú y Dios únicamente. Tú y Dios únicamente. ¿Cuál es la esperanza entonces del cristiano? Ver a su Señor cara a cara. ¿Qué te hace falta a ti entonces, amado, para esperar a Dios? ¿Qué te hace falta a ti entonces? ¿Tu carácter? ¿Tu vida? ¿Dejar pecados? ¿Qué te hace falta? ¿Tus enojos? ¿Tu amargura? ¿Qué te hace falta? ¿Tus mentiras? ¿Qué hace falta entonces para que tú puedas tener una vida digna delante de Dios? Versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no vas a consagrar tu vida a Dios? ¿Cómo no vas a consagrar tu vida delante de Jesús? ¿Cómo no vas a andar en esa manera santa de caminar y de vivir? Cuando tú sabes que todas estas cosas, cuando hay miles de religiones que cada día hacen prosélitos para convertirlo 2 veces más hijo del diablo, cuando tú puedes ir por un prosélito y hacerlo una persona santa, cuando primeramente tú tienes que convertirte y decir: Señor, aquí está mi vida, úsala. Se necesitan manos para el reino, se necesitan manos para el reino. Se necesitan manos y pies para ir por estas personas, se necesitan. Dios te puede usar, sí te puede usar, pero si tú no quieres ser usado por Dios, ahí vas a permanecer siempre, viviendo una vida pecaminosa, viviendo en mentiras, viviendo en avaricia. Dice entonces el versículo 12: esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, amados, que son cristianos, que esperan la redención, que esperan la segunda venida de Cristo, los que están diciendo: Dios vuelve, Jesús ven ya. Ya no queremos seguir viendo todo esto en el mundo. Cómo niños son violados, cómo niños son atormentados, cómo mujeres desaparecen cada día, cómo hombres son desaparecidos, cuánta delincuencia hay. Todos aquellos que están delante de Dios diciendo: Señor, vuelve ya. Cuánta maldad hay en el mundo. Esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva.
Esperamos a Jesús, en los cuales mora la justicia divina, la justicia de Dios, no la justicia del mundo, no la justicia donde pueden comprar a un juez, no la justicia donde puedes comprar a un abogado, no la justicia mal hecha en este mundo, sino una justicia divina que viene de Dios, en el cual clamamos día y noche. Clamamos para que Dios levante a su pueblo y haga por última vez una obra maravillosa en esta ciudad y en este mundo. Todos aquellos que tienen ese corazón necesitado, lleno de Dios, estas personas esperamos según las promesas de Dios. ¿Tú crees que una persona pecadora le va a decir al Señor, vuelve? ¿Le va a decir al Señor Jesús, regresa, Señor? Cuando sabe que su vida es pecaminosa, porque sabe que se va a perder, porque sabe que allí va a estar en el infierno pereciendo. Tienen miedo. Estas mismas personas saben y creen que hay un Dios, así como el mismísimo Satanás y los demonios saben que hay un Dios y tiemblan. De esa misma manera, estas personas saben, sin embargo, no claman a Dios porque saben que van a perecer en el infierno, donde mora la justicia, donde Dios no puede ser comprado con dinero, donde Dios no puede ser comprado con oro ni con plata, donde ahí la justicia es hecha y derecha. Y entonces vienen instrucciones de nuestro hermano Pedro. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. No es para que te pierdas. No es para decir Dios no ha venido. Y ya lo dijeron hace muchos años. La paciencia de Dios es para que tú puedas tener esa oportunidad de salvación, esa oportunidad de vida en Jesús, esa oportunidad de vida en Cristo. Entonces, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para su propia perdición. Eso lo dice en el versículo 15, 16, para su propia perdición. Esas personas tú las puedes ver, estos indoctos e inconstantes, tú los puedes ver, uno, en la iglesia de la profecía. Cómo te predican prosperidad y prosperidad y prosperidad, que vas a ganar victoria en victoria, que te van a predicar de cuánto diezmo de ofrendas y te hacen pasar la charola encima de todo esto, y 2 veces, 3 veces en un evento te empiezan a decir aquellos que den dinero, aquellos que esto, y el Señor me ha dicho, y el Señor me ha dado una visión. Todas estas personas, amados, tuercen las escrituras. Una profecía más que se viene a cumplir y es para su propia perdición, porque todo esto les va a ser demandado. Las mismas personas que tuercen las escrituras para su propio bien, todos estos son para su perdición. Entonces dice en el versículo 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Amados, guarden su corazón. Guarden su corazón. No vaya a ser que por el testimonio de alguna persona que está infiltrada dentro de la iglesia, tú caigas, amado. Que quizá viene, se hace pasar por un cristiano, que quizá es metido dentro de la iglesia porque se vio frutos de un cristiano, pero al final sus intenciones eran otras. Tú, amado, debes permanecer firme en la doctrina, firme con Jesús. Cuando tú veas esas cosas, vas con el Señor y le dices: Señor, está pasando esto en mi vida.
está pasando esto también dentro de todas estas cosas. Que vayas tú, amado, y le digas las cosas al Señor. No vaya a ser que por el error de muchos que se hacen pasar por cristiano, tú caigas también. Que andan sus propias concupiscencias, que anda haciendo sus propios deseos y que venga a decirte, amado, esto no es así, el Señor no lo dice así. Tú puedes hacer esto y seguir siendo santo. Tú puedes seguir pecando y hacerlo poquito a poquito y al día siguiente te arrepientes y Dios te va a perdonar. Estas personas que andan en sus propios deseos no son cristianos, son inicuos. Que tú puedes tomar y puedes emborracharte. Es más, no te emborraches, tómate una cerveza. La Biblia habla de emborracharse. Estas personas viven en sus propias concupiscencias, negando la existencia de Cristo, haciendo de su propia voluntad pecaminosa todo esto. Estas personas, amados, si tú te las llegas a topar, tú debes tener un espíritu, amado, de discernimiento. Y solo te lo da Dios a través de la oración, a través de las escrituras. No estamos nosotros para cuidarte todo el día. No estamos nosotros para estar ministrándote, instruyéndote todos los días. Y a veces esa es nuestra preocupación y por eso mantenemos en oración a cada uno de ustedes, para que sean guardados. Pero el mejor intercesor que pueda haber es Jesús. El mejor intercesor y cualquiera persona mejor es Jesús, el que puede guardar tu vida, el que puede guardar tus caminos, amado. Es Dios en el que te debes encomendar. A mí no me gustaría que en el día del juicio uno de ustedes se perdiera y diga, por sus errores fueron apartados para el infierno. Amado, guárdate, camina con Cristo, llénate de Dios, busca a Jesús. Si tienes un corazón quebrantado, Dios lo puede sanar. Si tienes un corazón lleno de amargura, rencor, resentimiento, Dios lo puede sanar. Si en tu vida hay mentiras o cualquier otra cosa que haya existido, X pecado, Dios lo puede sanar. Y todo esto es para salvación. No es para mi beneficio propio, no es para el beneficio de la iglesia, no es porque queramos mucha gente congregándose, es por tu alma, es por tu vida, es por la vida eterna. Si Dios te ha dado la oportunidad de escuchar la palabra, si Dios te ha dado la oportunidad de escuchar al menos una palabra de Él, es porque quiere tu salvación, es porque quiere que te arrepientas, es porque quiere tu bien. Y entonces, como última instrucción, en el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te dejes arrastrar, crece en la gracia. ¿De qué manera vas a alcanzar gracia, amado? Vas a alcanzar gracia a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Allí vas a encontrar a Jesús, allí vas a encontrar el rostro de Cristo, allí vas a encontrar la dirección de Dios, la correcta, como nosotros la hemos encontrado. Ahí vas a encontrar a Jesús. En todas las cosas que tú hagas, le vas a pedir y le vas a consultar a Él. Vas a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Primero que nada, antes de todas estas cosas existe ¿el qué? El arrepentimiento. Acuérdate que Dios no escucha a una persona sus oraciones a menos que sea por un clamor de arrepentimiento. Y a los niños, que es del reino de los cielos. ¿Dios escucha a un niño? Dios sí escucha a un niño. Pero un adulto que vive en pecado, Dios no lo escucha, a menos que se arrepienta. Por eso muchas veces las oraciones de los niños traspasan cielo y van directo a Cristo. Los niños no dejen de orar, manténganse orando. Manténganse. Porque de ustedes es el reino de los cielos.
de ustedes es el reino de los cielos. Ustedes tienen la gracia merecida y la gracia directa a Jesús. Pero los adultos, amados, si alguno vive en pecado, Dios no lo escucha, a menos que se arrepienta. Y una vez que existe el arrepentimiento, empieza la gracia y empieza el conocimiento de Dios. Antes de todas estas cosas, todo es basura. De nada sirve que tú vayas y le digas a Dios cuando realmente tienes una vida desagradable delante de Él. Crece entonces, amados, si tú ya estás caminando en Cristo Jesús, crece entonces en el conocimiento y la gracia de Dios. Tal vez tengamos un tema más adelante de cómo alcanzar gracia y los medios de gracia delante de Dios para que tú puedas tener una vida llena de Cristo y una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amados, manténganse firmes. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados. Si fuese posible, dice las Escrituras, que aún hasta los escogidos podrían ser engañados, pero el Espíritu de Dios no trae engaño. El Espíritu de Dios es verdad, el Espíritu de Dios es gracia. Llénate de Jesús, amado hermano. No voy a extenderme más, amado. Entonces, haciendo una retroalimentación de todas estas cosas, acuérdate bien, la profecía, las profecías, quizá solamente falta la profecía del pueblo de Dios y no hay más. Y es cuando tú, amado, deberías estar clamando más y orando más para que seas hallado irreprensible delante de Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, llenándote del conocimiento y de la gracia de Dios, para que Él te pueda ver bien merecido y digno de entrar al reino de los cielos. Si te hace falta algo, amado, extérnalo a Jesús. Si sientes que no puede, extérnaselo a Jesús y dile: Señor, no puedo, siento que no puedo, hay algo en mi vida que me impide acercarme a ti. Con ese clamor, yo estoy seguro que Dios es fiel para responderte. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados. La preocupación más grande del Espíritu es que hay congregaciones, iglesias llenas de personas, iglesias llenas de gente, pero ¿cuántos salvos hay realmente? ¿Cuántos salvos hay realmente en cada iglesia? ¿Cuánta gente realmente está preocupada por su salvación? ¿Cuánta gente realmente está preocupada por la salvación de más almas? Esa es la preocupación del Espíritu. Y una de las palabras que decía: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Haciendo una pregunta retórica diciendo: ¿realmente habrá? Respondiéndose a sí misma como que no. Porque hubieron congregaciones, iglesias llenas, que muchos procuraban entrar, pero no pudieron.
cuando tú tienes la oportunidad de poder entrar todavía. ¿Cuánto tiempo falta entonces para todo esto? Que temor caiga sobre ti, amado, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú te has arrepentido, busca gracia y conocimiento delante de Dios. Si tú no te has arrepentido, amado, es tiempo de que busques a Dios, te consagres y hagas los frutos dignos de arrepentimiento. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. No fue largo, Señor, pero yo creo que fue entendible, Padre. Gracias por tu buen espíritu, Señor, que nos hace entender todas estas cosas, Padre. Que cada persona aquí, Señor, pueda ver su condición espiritual, Jesús, su condición en la que vive, Señor, antes de que los tiempos sean tardíos, Señor. Antes de que ya sea tarde, Padre, que puedan ver ese clamor en su alma, Jesús, y que puedan arreglar cada cosa que les haga falta, Dios. Padre, tú los conoces, tú los ves en sus casas todos los días, tú los ves en sus trabajos, tú los ves en la calle, Señor, tú los conoces cuando hablan, tú conoces cuando platican, tú inclusive conoces cómo es su conducta, Señor. Háblalos allá, en sus asientos y aún en sus casas saliendo de aquí, Señor. Padre, porque solamente tú tienes ese poder, Jesús, de convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Si tú lo hiciste tiempo atrás, lo puedes hacer nuevamente en este tiempo, en este siglo, en esta ciudad y en cualquier otra, Señor. Tú tienes el poder, Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, por cada persona que pudo escuchar, Señor, que tomen cartas en el asunto, tanto pequeños como grandes, Señor. En el nombre de Jesús, amén.